Antes que nada vamos a dar una definición de inteligencia, no inteligencia artificial, sino inteligencia humana o del hombre. Es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es muy compleja la inteligencia humana para poder entender en sus detalles, por lo que a veces las definiciones quedan muy cortas con respecto a lo que en realidad es la mente humana. Inclusive se siguen estudiando la, los psicólogos y la parte de neurología siguen estudiando cómo funciona la mente y todavía no se tiene en todo el detalle de cómo funciona en su 100%. Otra definición. Inteligencia es la habilidad para responder flexiblemente a diferentes situaciones, saber aprovechar las circunstancias fortuitas, dar sentido a mensajes ambiguos y contradictorios, encontrar similitudes entre situaciones diferentes y generar nuevos conceptos e ideas innovadoras. Es importante entender que la inteligencia humana es parte del desarrollo humano, es decir, que se adquiere a partir de que nace una persona hasta su fin, y básicamente siempre hay periodos donde se va enriqueciendo esa inteligencia humana, especialmente gracias a la experiencia. Cuando nacemos adquirimos ciertas habilidades que vamos perfeccionando con el tiempo, hasta la edad madura, donde uno alcanza su plenitud de poder entender el funcionamiento de lo que le rodea en su medio ambiente y poder también entender cosas abstractas, que es lo que hoy en día las personas podamos entender, ya sea como las matemáticas, física o otras ciencias, o inclusive la ciencia de la informática, que son temas abstractos que nos toca en el día a día. Entonces vamos formando esa experiencia de acuerdo a lo que vamos pasando, ya sea por experiencia propia o por experiencia adquirida, que es la que adquirimos por los libros, por internet y otros medios. Es la parte aprendida. Bueno, y para dar una definición de lo que es inteligencia artificial, puede ser programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. Nosotros tenemos capacidades de nacimiento para poder observar, poder palpar y poder manipular objetos, y gracias al autoaprendizaje vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Objetivos de la inteligencia artificial. Corresponde a estudiar artefactos inteligentes, máquinas, software, hardware en general, y las disciplinas relacionadas a esa son la filosofía, las matemáticas, la psicología, la lingüística, la sociología y la ciencia computacional. Entonces tenemos todas estas ramas de la inteligencia que interactúan para poder hacer lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Especialmente en el tema de matemáticas y lingüística. Hoy en día podemos, por ejemplo, a Siri de iPhone, podemos hablarle y él entiende nuestro dialecto y nos responde. O el de Cortana de Microsoft, o el de alguno que podamos conseguir para Android. Entonces, la parte de la lingüística está muy desarrollada. Sí, más bien todavía faltan eh, muchos ajustes. Por ejemplo, las traducciones que que hacen los traductores automáticos no son muy buenas, entonces todavía nos falta pulir ciertas características de la inteligencia artificial. La parte de las redes neuronales, que son muy buenas. Para entender eso vamos a remontarnos hacia 1950 más o menos, donde empezó toda esta eh, tendencia de pensamiento. Entonces vamos a ver algunas personalidades, historia y la línea de tiempo de la inteligencia artificial. Más o menos en 1950, Alan Turing,
fue es el padre de la inteligencia artificial y uno de los precursores de la informática moderna. Fue un matemático informático, teórico, criptógrafo y filósofo inglés. Se lo conoce más bien por su trabajo de criptografía. Fue quien pudo desencriptar unas computadoras o unos equipos que tenía Alemania en aquel tiempo, y se lo conoce por su trabajo criptográfico. Era muy bueno como matemático y también como informático. También ayudó a la inteligencia artificial. Estuvo muy de cerca con las personalidades que acuñaron el término de inteligencia artificial, y su trabajo principal es algo que se conoce como el test de Turing. Ese es su aporte principal. Entonces, una de las preguntas que está en el foro: ¿cuál es el aporte de Alan Turing? Y Alan Turing fue un matemático e informático de aquella época, criptógrafo, y su principal aporte es el test de Turing. Y básicamente el test de Turing lo que busca es colocarnos en un lugar donde nosotros no sabemos si es una persona o una computadora quien nos responde. Por ejemplo, puede ser Siri, y si nosotros hacemos preguntas básicas no vamos a saber si nos está respondiendo una persona del otro lado o nos está respondiendo una máquina. Entonces, el test de Turing dice que cuando nosotros interactuamos con ya sea un software o una máquina, y nosotros no nos damos cuenta de que esa máquina es una máquina o es una computadora, entonces pasa el test de Turing. Entonces, la computadora o la máquina se comporta como un ente inteligente. Entonces, eso es el test de Turing. Ese fue su aporte principal. El aporte principal de Alan Turing fue el test de Turing. Otra personalidad es Norbert Wiener, es fundador de la palabra cibernética. De ahí él fue el que acuñó el término cibernético. Fue un matemático estadounidense desarrollador del término de retroalimentación de la ingeniería artificial. Otros exponentes son, por ejemplo, Herbert Alexander Simon. Desarrolló junto con el que está abajo, que se llama Allen Nobel, la teoría lógica. Fue un economista, pitólogo y teórico de las ciencias sociales estadounidenses. En 1978 se le concedió el Premio Nobel de Economía por ser uno de los investigadores más importantes del terreno interdisciplinario y porque su trabajo ha contribuido racionalmente al proceso de la toma de decisiones. Hay algo que no se menciona en el material, pero hay un matemático muy importante que se llama Nashville, y su trabajo básicamente es muy importante en la teoría de juegos. Básicamente también la teoría de juegos puede ser una herramienta de inteligencia artificial, porque ahí te ponen dos competidores y hacen unas relaciones cuando dos competidores se ayudan o cuando dos competidores no se ayudan, y quién sale ganando y quién sale perdiendo. Entonces es muy bueno también su aporte. Hay muchas líneas de inteligencia artificial, muchas derivaciones, solo que no todas de esas líneas de investigaciones tienen éxito y no todos se siguen estudiando. Algunos quedaron, como empezó en 1950, 1940, 50, 60, 70, 80, empezó toda la revolución. Entonces hay muchas líneas de investigación que quedaron paradas y otras que continúan. Entonces continuamos. Allen Nobel es investigador de informática y psicólogo de cognitivo en la Incorporación RAND y la Escuela de Informática de Carnegie Mellon, que es una universidad. Contribuyó al lenguaje de procesamiento de la información y a dos de los primeros programas de inteligencia artificial, que son la máquina lógica teórica y el resolutor general de problemas, que fue trabajando con el señor Herbert Simon, el que está acá arriba. Esto que yo le estoy marcando rojo son los más importantes. Entonces les marqué en rojo
Le marqué rojo a Alan Turing y Norbert Wiener y de vuelta le marco estos tres que van acá. El primero es John McCarthy y fue el creador de uno de los lenguajes muy utilizados, que es el lenguaje Lisp. Ustedes en algunos de los semestres van a dar este lenguaje también dentro de una de las materias dentro de la universidad, entonces van a poder conocer cómo funciona el lenguaje Lisp. A lo que nosotros nos toca en este semestre, vamos a ver algo de Prolog, ¿verdad? Y entonces Alain Kolmogorov es un científico francés y uno de los creadores de Prolog. Entonces, Prolog es lo que nos toca a nosotros dar en este semestre. Voy a incluir algo en este semestre que no estaba incluyendo en los otros semestres, y es el tema de neuronas artificiales, y les voy a mostrar también, aparte de ver el lenguaje Prolog, vamos a ver algoritmos en Python de cómo funciona una neurona artificial, que es parte del Deep Learning. Entonces vamos a aprender algo allí. Y vamos a dejar la parte de TensorFlow para para el otro semestre, que corresponde a IA2. Entonces tenemos John McCarthy, es el que desarrolló el lenguaje Lisp. Alain Kolmogorov fue el que realizó el Prolog, que es otro lenguaje. Entonces tenemos dos lenguajes ahí. Y Philip Roussel fue un doctor en matemáticas y creador con Alain, ¿verdad?, el lenguaje de Prolog. Entonces dos personas fueron los que construyeron el lenguaje de Prolog. Prolog es un lenguaje de una estructura tipo árbol. Y una estructura lógica tiene, lógica matemática. Y Lisp es un lenguaje muy parecido a Prolog, con algunas diferencias. Se puede programar en AutoCAD. AutoCAD tiene el lenguaje Lisp interno y hay otros lenguajes externos que son de Lisp para poder aplicarlo. Otras personalidades son Charles Forgy, que desarrolló la familia de los lenguajes OPS; George Devol, que es inventor estadounidense, fundador del primer robot industrial. Hoy en día existen muchas versiones de robots industriales. Y ahí tienen más dos debajo: Victor Scheiner y Edward Feigenbaum. Este último hizo un lenguaje que se llama Dendral. Pero les marqué en rojo lo más importante. La inteligencia artificial es un punto de encuentro de varias líneas de investigación. Entonces, ¿cuáles son esas? Estuvimos viendo uno, que es la rama lógico-matemática. En este caso vamos a verlo en el prólogo nosotros. La rama de la psicología, la rama de la informática y la rama de la simulación. Es muy importante también el tema de simulaciones para poder tener aproximaciones a valores. Hay cosas que no se pueden hacer en realidad, que solamente se pueden simular. ¿Por qué? Porque a veces tener un escenario de la realidad es muy difícil. Entonces tener un estadio simulado es mejor, tanto por economía o porque no se pueda presentar en la realidad. Entonces podemos simular situaciones. ¿Cuáles son los pilares de la inteligencia artificial según Nielsen? Uno es la búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las acciones posibles. Otro es algoritmo genético, análogo al proceso de evolución de las cadenas de ADN. Estos algoritmos genéticos creo que vamos a ver en este o en el otro. No me acuerdo bien a cuál de los semestres corresponde, pero vamos a ver con ejemplo de esto con Python, para que se pueda entender los algoritmos genéticos. Básicamente es cómo funciona un gen y cómo se van mutando los genes, por ejemplo, entre el padre y la madre, y cuáles son las características que va a tener el hijo, o si tiene o no tiene mutación los ADN. De eso se trata. Son algoritmos de optimización. Y después tenemos las redes neuronales, que vamos a ver.
que es análogo al funcionamiento del cerebro de los animales y de los humanos. El razonamiento mediante lógica formal, análogo al pensamiento abstracto humano. Llegar hasta el pensamiento abstracto humano. Hasta ahora se puede llegar hasta ciertas partes. Todavía las máquinas ni el software no pueden alcanzar a tener el razonamiento puro como tiene el hombre. Tipos de inteligencia artificial. Tenemos la heurística, que es la técnica de indagación y descubrimiento en la búsqueda o investigación de fuentes históricas en algunas ciencias, manera que busca la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, por lo tanto, reglas empíricas, etc. La solución encontrada puede no ser la más adecuada. En heurísticas, por ejemplo, pueden tener algoritmos heurísticos y algunas cosas interesantes que pueden tener dentro de estos temas. Por ejemplo, hay antivirus que tienen búsquedas heurísticas para la búsqueda de virus. Eso busca en la RAM, si es que encuentra algún virus, entonces tienen búsquedas heurísticas. Y la otra es representación del conocimiento. La representación es una cuestión clave a la hora de encontrar soluciones a problemas planteados. Es sinónimo de estructuras de datos y procedimientos de interpretación. Utilización de convenciones para descubrir objetos, relaciones y procesos en el mundo. Categorías de la inteligencia artificial. En esto es lo que trabajó Alan Turing muy bien, en definir estos elementos que vemos acá. El primero son sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos ahí debajo en la otra diapositiva. Tenemos algunas definiciones, por ejemplo, sistemas que piensan como humanos. Yo marqué ahí en rojo lo más importante. El nuevo y excitante esfuerzo de hacer que los computadores piensen, máquinas con mente, es el más amplio sentido literal. Entonces lo que se pretende que las máquinas piensen. Se le puede dotar cierta inteligencia a las máquinas o a los robots y que tengan cierta inteligencia para pensar. Esto se tiene más o menos en un 80% logrado. El que está acá debajo se llama sistemas que actúan como humanos. Esto es lo que todavía no se logró actualmente, porque sistemas que actúan como humanos básicamente implica todo lo que es un ser humano y que los robots o que los software o que el hardware haga eso, y eso es lo que hasta en la actualidad todavía no se ha logrado, que las máquinas actúen como humanos. Entonces el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor, ahí es la respuesta. Es decir, que todavía le falta mucho a las máquinas para lograr que piensen como humanos, sí, pero que actúen como humanos no. Otro es sistemas que piensan racionalmente y se ve con el tema de la lógica. Está en el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. Tenemos lenguajes como LIG y el Prolog, que son del área lógica. Entonces con el tema de cálculos y lógico sí es posible. Entonces tenemos sistemas que piensan racionalmente. Pero sistemas que actúan racionalmente es como decirles, el que está acá debajo, sistemas que actúan racionalmente, es como decirle que sí y no. Es como que ustedes le entrenen a un robot y pueda caminar en una habitación, pero le ponen una escalera y se va a caer. Entonces, bajo cierto dominio sí, él puede manejar ciertas acciones, pero le pones un ambiente totalmente diferente, entonces él no sabe cómo reaccionar. Entonces, sistemas que actúan racionalmente todavía no está totalmente cubierto. ¿Qué dice la definición? La inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes, que vamos a ver en esta clase y en la otra clase más sobre estos temas. De este ya vimos la clase pasada y tenemos lo que era IA fuerte y IA débil. IA fuerte es cuando
eh, hace lo que hace una persona y, y el agente lo hace completamente como si fuera un humano y a débil lo hace parcialmente, es decir, bajo un cierto dominio. Como estuvimos hablando que el robot podría caminar en una habitación y le cambia su ambiente, le pones escaleras y se va a caer. Entonces estamos frente a una IA débil que tiene sus limitaciones. Y a fuerte todavía no se puede lograr porque actualmente los humanos somos mejores que las máquinas. Todavía no hay la tecnología suficiente para poder alcanzar ese objetivo. Lo que tenemos hoy en día es IA débil. De lo que queremos lograr hasta lo que sí podemos hacer. Entonces ven ahí de IA fuerte hasta IA débil de lo que se puede hacer. Y vuelven a tener acá sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan de forma racional. Acá tenemos el gráfico, el test de Turing, y en 1950 entonces dio su famosa definición empírica del juego de la imitación. Entonces, la pregunta es, ¿se puede saber el hombre de fuera de la habitación que está una máquina? Y ven acá el hombre que hace ciertas preguntas. Y esas preguntas pueden ser respondidas por una persona o puede ser respondidas por una máquina. ¿Cómo él sabe? Va a saber si son preguntas que no se responden correctamente, no se puede decir que está frente a una computadora, pero si responde correctamente puede decir que está frente a una persona. Pero lo que queremos lograr es que lo que queremos lograr con la inteligencia artificial es que al hacer preguntas nosotros coloquemos computadoras aquí y que la respuesta esta persona no sepa si es una persona o una computadora. Es decir, que la inteligencia artificial va a ser tan buena que se va a parecer al hombre. Y eso es lo que es el test de Turing. Comportamiento humano, el enfoque de la prueba de Turing. La prueba de Turing, propuesta por Alan Turing en 1950, se diseñó para proporcionar una definición operacional y satisfactoria de inteligencia. Una vez de proporcionar una lista larga y quizás controvertida de cualidades necesarias para obtener inteligencia artificialmente, él sugirió una prueba basada en la incapacidad de diferenciar entre entidades inteligentes indiscutibles y seres humanos. El computador supera la prueba si un evaluador humano no es capaz de distinguir si la respuesta a una serie de preguntas planteadas son una persona o no. Entonces ahí tiene una mejor definición de lo que le estaba mencionando. El computador, por lo tanto, debería poseer las siguientes capacidades que correspondan al test de Turing. Entonces, para que podamos validar el test de Turing, tienen que tener estas capacidades. Uno es procesamiento del lenguaje natural, es decir, que permita comunicarse como nosotros lo hacemos en español. Una es representación del conocimiento para almacenar lo que conoce o siente, como nosotros podemos almacenar en nuestra memoria ciertos recuerdos. Razonamiento automático para poder utilizar la información almacenada para responder a preguntas y extraer nuevas conclusiones. Y el aprendizaje automático que nos permite adaptarse a nuevas circunstancias y para detectar y extrapolar patrones. Es por ejemplo, si tenemos un robot y a ese robot le cambiamos de ambiente, el robot tiene que ser capaz de poder bajarse ahora en la escalera que le cambiamos su medio ambiente. Para tener una prueba total de Turing, que es el test total de Turing, tiene que tener dos componentes. Uno que es visión artificial, y ven ahí, y robótica. Entonces, dentro de esa imagen pueden ver las dos cosas. Estos muñequitos o robots tienen la capacidad de moverse, entonces son robots. Van a perseguir esta pelota, se le está programando para que persigan las pelotas. Y también tiene una visión artificial para detectar que esto es una pelota. Entonces tiene los dos componentes.
Bueno, y por último tenemos lo que es un agente. Esto vamos a ver en la próxima clase, pero ya damos acá una introducción. Un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno. Por ejemplo, si es un robot, va a percibir si está frente a una escalera o no, procesar tales percepciones y responder y actuar en el entorno de manera racional, es decir, de manera correcta, y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual, puede ser un hardware, un software o un robot. Acá tienen en la imagen el agente inteligente. Entonces, este agente tiene procesos inteligentes dentro de su CPU, tiene un razonamiento lógico y un autoaprendizaje o un aprendizaje. Eso tiene internamente. Y en su ambiente, él interactúa, es decir, que tiene sensores, por ejemplo, de vista para visualizar. Entonces tiene una cámara y mediante la cámara visualiza que hay en su medio ambiente. Y esas son las percepciones que tiene de sus ambientes a través de los sensores. Pero también puede actuar, es decir, que puede moverse dentro de ese ambiente. Y esas son las acciones que realiza. Eso es un agente inteligente. Ahí termina eso. Había unas cuantas preguntas acá, pero como se cambió las preguntas, o sea, la universidad nos pide ahora hacer un cuestionario y sobre este material que le estoy leyendo ahora es lo que tienen que responder el cuestionario. Entonces estudiar los archivos correspondientes de la explicación del PowerPoint que les di ahora y va a tener 2 puntos el cuestionario. Eso es lo que van a tener que responder. Y lo que está acá en el foro que dice, según tus palabras, Alan Turing ¿cuál fue su aporte? Entonces ya saben cuál fue su aporte, el test de Turing. Ese fue su aporte principal. Y pueden escribir algo si quieren explicando qué es el test de Turing. Tienen ahí todos sus materiales para responder. Tienen 10 preguntas. Muy fáciles son las preguntas, van a poder responder. Pueden responder después de terminar el video o en otro momento. Eso es lo que tienen de tarea. Y por lo tanto, para validar la asistencia, tienen esto en el foro. En momento se va a cortar, va a ser los 40 minutos y vamos a regresar y les voy a hablar sobre otro tema, pero que ya es como complementario. Entonces vamos a ver algo sobre un video de Data Science para ver qué es algo que se utiliza actualmente. Y ahora podemos cortar un ratito y regresamos en minutos. Voy a cortar ahora el video aquí. O también hay herramientas que son exclusivamente ya preelaboradas y cualquier persona que es administrador de una empresa o cualquier ingeniero que es ingeniero en una planta industrial lo puede utilizar utilizando el Data Science. Entonces hay de varios niveles el Data Science. Está el Data Science netamente de la gente que no es informática y el Data Science que es de la gente que maneja informática. Como les dije, el Data Science que maneja la gente informática lo utilizan a través de 2 lenguajes generalmente más y van a encontrar muchos materiales que hablan sobre eso. Uno es el lenguaje R y otro es por Python, donde utilizan herramientas de Google, por ejemplo el TensorFlow, y con eso se puede hacer la ciencia de los datos. Bueno, entonces vamos a ver ya el video, ya que están todos. Vamos a ver el video para poder entender más. Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar de la ciencia de datos. Bueno, de entrada, la ciencia de datos es una de esas palabras rimbombantes que la gente está utilizando mucho, generalmente los medios, para describir cosas que en realidad no son ciencia de datos. Pero bueno, para comenzar a hablar de la ciencia de datos hay que definir 3 conceptos importantes. El primero, ¿qué son los datos? Los datos son un conjunto de hechos desorganizados, sin ninguna estructura, que de entrada no dan más información que lo que se ve a simple vista. Un buen ejemplo de datos podrían ser las temperaturas de los anteriores 200 años en la Tierra. El segundo concepto es el de la información. Y vamos a definir a la información como un conjunto de datos ya organizados, estructurados y presentados bajo cierto contexto, de tal modo que al revisarlos o al verlos a quien los observa le resulte de utilidad. Como por ejemplo, podríamos tomar esas temperaturas de los 200 años anteriores en la Tierra
y organizarlas de un modo cronológico y presentarlas en un gráfico de barras, por ejemplo, para poder observar que la temperatura del planeta ha estado aumentando. El tercer concepto es el concepto del conocimiento. Y es que, el conocimiento se podría definir como entender la información y poder sacar algo útil de esta. El conocimiento se forma internamente a partir de la información que recibimos. Una vez definido esto, podríamos decir que la ciencia de datos se encarga de transformar los datos en información y a la vez hace lo mayor posible porque esa información se transforme en conocimiento. Para lograrlo, la ciencia de datos se apoya en 3 pilares. El primero de ellos es en las matemáticas, cosas como cálculo, álgebra, estadística, probabilidad y demás materias forman parte del primer pilar. El segundo pilar son las ciencias de la computación, cosas como programación, bases de datos, inteligencia artificial, aprendizaje en máquina y demás. El tercer pilar es variante. Podríamos verlo como un comodín. Y es que este pilar se trata de la disciplina a través de la cual se generaron estos datos y para la cual se quiere aplicar la ciencia de datos. Puede ser el campo de la medicina, el campo de la educación, el campo financiero, el campo de ventas y demás. Como dije, este es un comodín y este pilar puede ser reemplazado por cualquier otro área del conocimiento sobre el cual se quiera obtener información extra a partir de los datos que ya contiene. Hay un diagrama de Venn muy famoso que ilustra esto. Aunque para ser honesto, también hay que decir que existen muchos diagramas de Venn que tratan de explicar lo que es la ciencia de datos. Algunos inclusive podrían resultar hasta graciosos y sarcásticos. A mí me gusta verlo como 2 islas. Tenemos la isla de las matemáticas y la isla de las ciencias computacionales. Ocasionalmente entre ellas existe cierta comunicación, pero no es sino hasta que aparece un puente, es decir, el puente de la disciplina sobre la cual se quiere trabajar, que existe una comunicación mayor y surge la ciencia de datos. Pero a todo esto, ¿para qué nos puede servir? La ciencia de datos se utiliza en bastantes campos. Sin embargo, algunos de los más prominentes y en donde tiene mayor participación es, por ejemplo, en el campo de análisis de riesgos. Este puede utilizarse para que una aseguradora decida cuál es el costo de sus seguros en determinadas zonas de un país, o inclusive para que el gobierno determine en qué partes de la ciudad es pertinente dar permisos de construcción. La ciencia de datos también nos puede ayudar en la detección de fraudes, ya sea grandes fraudes económicos, en traspasos internacionales o inclusive con tu propia tarjeta de crédito. Tal vez la ciencia de datos te ayude la próxima vez que clonen tu tarjeta. Otra buena aplicación son los sistemas de recomendación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Netflix es tan adictivo? ¿Y cómo es que decide invertir su dinero de tal modo que tú pases más tiempo viendo la televisión? La ciencia de datos tiene mucho que ver en esto. Y otro campo muy interesante es la planeación de rutas. Empresas como DHL, UPS y FedEx tienen sus camiones repletos de sensores de tal modo que van recolectando información. Esta a su vez ayuda a planear las rutas de manera más inteligente de tal modo que las empresas puedan repartir más productos en la menor cantidad de tiempo gastando la menor cantidad de gasolina. Eso sí, respecto a las ciencias de datos también existen bastantes confusiones y voy a hablar de algunas a continuación. La primera de ellas es que la ciencia de datos no se trata solamente del famoso Big Data. Y es que la ciencia de datos no solamente se puede aplicar a millones de registros en una tabla de una base de datos, sino que con la ciencia de datos casi cualquier cantidad de datos es susceptible a ser analizada y trabajada. Otra de las grandes confusiones es que la ciencia de datos no es inteligencia artificial, no es aprendizaje máquina. Cada una de ellas tiene diferentes métodos y distintos fines. Sin embargo, sí hay puntos en los que se llegan a cruzar y la frontera se puede volver un poco borrosa. Otra de las confusiones es que la ciencia de datos no es como un conjuro mágico que le puedas aplicar a una empresa y de pronto volverla exitosa. La ciencia de datos depende de 3 factores. El primero son los datos con los que se va a trabajar. Si trabajas con datos que son basura, que no son bastante útiles, entonces el resultado va a ser basura, no va a ser útil. El segundo factor es el modelo que se utilice para analizar estos datos, ya que si no utilizas un buen modelo o un buen modo de análisis, podrías resultar teniendo conclusiones erróneas sobre los datos. Y el tercer factor es el contexto en el que pongas esta información generada. Y la tercera y última confusión de la que voy a hablar es que a pesar del nombre, ciencia de datos, no es una disciplina para la que necesites tener un doctorado en matemáticas o en ciencias de la computación para poder practicarla. Muchos expertos del área coinciden en que no es necesario que tengas una preparación mayor para poder usarla y aprenderla. Si bien sí necesitas tener conocimientos básicos de estadística y tal vez algunos de extracción de datos o manipulación de datos, no es nada del otro mundo. Y recuerda, en la ciencia de datos es tan valioso tener las matemáticas o el conocimiento sobre ciencias de la computación como lo es tener el conocimiento del problema
o del área de la que se piensa atacar. ¿Y tú estás interesado en comenzar? ¿Habías oído hablar algo de la ciencia de datos? ¿La conoces en tu trabajo o en la escuela? Déjalo en los comentarios. Estoy interesado en Bueno, como pueden ver, entonces la ciencia de datos es una de las nuevas profesiones que nacen en la actualidad. Como dice el video, no es necesario ser un experto para poder utilizarlo. Hay herramientas como la de Microsoft y otros proveedores que ya nos posibilita hacer este tipo de trabajo sin ser programadores. Pero como estamos en las ciencias de la informática, hay lenguajes como el Python o el lenguaje R que son herramientas muy útiles para llegar a hacer los trabajos de data science. Entonces, hay de varios niveles. Están los que son programadores y los que no son programadores. Y a cada nivel se puede hacer ciencia de datos. Para lo que nos corresponde a nosotros, como dice ahí el video, el área entre inteligencia artificial y el data science está muy borrosa, es decir, que hay partes de inteligencia artificial que se mezclan mucho con conceptos del data science. Entonces muchos dicen data science y directamente asocian con inteligencia artificial, pero no. Data science es quitar, así como quitar valores matemáticos, así como tenemos los valores probabilísticos o estadísticos, también tenemos el otro nivel que es el data science, que como su nombre dice, es análisis de los datos. Pero también puede involucrar internamente a otro nivel las características de inteligencia artificial. Bueno, sobre la lingüística ya estuvimos viendo y hay ciertos niveles de lingüística y la lingüística moderna y la inteligencia artificial nacieron al mismo tiempo y maduraron juntas, separándose en un campo híbrido llamado procesamiento del lenguaje natural que vamos a ver después en otra más adelante. Y el procesamiento del lenguaje natural es todavía algo que nos debe la inteligencia artificial porque actualmente hay formas que yo puedo decir ciertas palabras y que la máquina no lo va a entender porque no puede relacionarlo como lo relaciona las personas. Entonces, todavía acá hay lo que nos debe la inteligencia artificial. Estamos trabajando con las neurociencias, ya estuvimos viendo eso. La neurociencia es el estudio del sistema neurológico y en especial del cerebro y la forma exacta en la que el cerebro se genera en el pensamiento y uno de los grandes misterios de la ciencia. Es decir, que estamos todavía en esta ciencia indagando para ver hasta dónde podemos llegar. La psicología es otra de las ramas que se apoya la inteligencia artificial. Tanto como dice ahí para la inteligencia artificial o el machine learning o la inteligencia cognitiva. Las ramas de la inteligencia artificial son lo que ya vimos. Uno es el machine learning, ya vimos la clase pasada lo que es el machine learning. Otro es el aprendizaje supervisado y acá les puse un gráfico para poder llegar a entender más fácilmente. Es el problema de aprendizaje supervisado, se enseña y entrena el algoritmo a partir de datos que vienen etiquetados. Entonces le puse un dibujo de una etiqueta. Entonces cuando hablamos del lenguaje supervisado, hablamos de un lenguaje que tiene datos etiquetados. Para entender eso, imagínense que yo tenga que reconocer perros y gatos de una serie de fotos. Entonces, a cada una de las fotos al cual le corresponde perro, yo le pongo que es un perro. Entonces se está etiquetando. Y a todas las fotos que yo le pongo que son de gatos, le pongo una etiqueta de gato que dice que es un gato. Entonces, tiene una etiqueta que le dicen cómo es su aprendizaje. Entonces, el algoritmo va a mezclar esas fotos y va a tener cierta inteligencia para detectar cuáles son perros y cuáles son gatos. Eso puede ser un ejemplo de aprendizaje supervisado. Y las que son de aprendizaje no supervisado, como ven acá en el gráfico, le puse una negación a la etiqueta. Entonces, en los problemas de aprendizaje no supervisado, el algoritmo es entrenado usando un conjunto de datos que no tiene ninguna etiqueta. Entonces, tienen varias fotos y ninguno tiene la etiqueta de que es un perro o que es un gato. Así se puede entender eso.
El aprendizaje por refuerzo son todo lo que estamos viendo ahora que le estoy diciendo, eh, que tienen etiqueta o que no tienen etiqueta, y este aprendizaje por refuerzo y deep learning son formas de, de inteligencia artificial, son todos subramas otra vez dentro de la inteligencia artificial. Este aprendizaje por refuerzo es, imagínense que tienen un perro y le tienen que entrenar a su perro. Por cada buena acción que hace su perro, entonces le, le dan alguna comida o algún snack. Vamos a suponer que le dan un snack al perro por cada buena acción que hace. Entonces, por cada buena acción y cada cosa que le están enseñando y hace bien, entonces le dan un snack. Entonces le premian. Y por cada cosa que hace mal, entonces le dicen al animal que está mal. Entonces el robot o el perro va a ir aprendiendo. Entonces de acuerdo al refuerzo que se le va haciendo. Entonces se le va diciendo, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Entonces así va a ir aprendiendo. A un niño también se le puede aprender por refuerzo. Entonces se le deja que el niño haga ciertas acciones, por ejemplo, que dibuje, y si dibuja bien, entonces se le dice eso está bien. Y si dibuja mal, se le dice eso está mal. Entonces va a ir aprendiendo por refuerzo. Eso es el aprendizaje por refuerzo. En los problemas de aprendizaje por refuerzo, el algoritmo aprende observando el mundo que lo rodea. Su información de entrada es el feedback o retroalimentación que obtiene del mundo exterior como respuesta a sus acciones. Entonces, sabe el perro que si eh, tiene una buena acción de su medio ambiente, entonces su amo le va a dar un premio. Y si no, por el contrario, le va a castigar. Entonces va a aprender por refuerzo. Bueno, el deep learning es una modificación del machine learning, y básicamente aquí en este conjunto de deep learning es tan profundo que a veces ni los programadores no saben cuál es el algoritmo resultado. Si se acuerdan ustedes, hay unos bots famosos de unos comentarios que la gente de Facebook hizo unos bots y se comunicaban esos bots. Al final, el- los programadores o los científicos de Facebook no pudieron detectar cuál es el lenguaje que se estaban comunicando esos bots. Es decir, que ya tienen ya un aprendizaje autónomo. Tanto es así que ya ni ellos programaron eso. Solos aprendieron. Entonces es parte del deep learning esas acciones. Bueno, después hay otro racionamiento probabilístico y acá usa probabilidades para poder aprender. Entonces el racionamiento probabilístico se encarga de lidiar con la incertidumbre inherente de todo proceso de aprendizaje. Entonces se utilizan probabilidades para hacer. Si alguien se acuerda de estadísticas y de análisis bayesiano, que es el tema de probabilidades o teorema de Bayes, es un tema que no vamos a entrar mucho en detalle, pero también por ahí se puede hacer inteligencia artificial. Otro que sí vamos a ver que son los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos se basan en la idea de que una madre, todo el aprendizaje es la selección natural, es decir, que si tenemos las características de los genes de un padre y las características de los genes de una madre, se mezclan eso y nace el hijo con ciertas características tanto del padre como la madre. Y algunas modificaciones que no tienen tanto el padre y la madre es lo que se conoce con el nombre de algoritmos genéticos, y que ayuda mucho a la evolución de las especies. De ahí es que ocurren la idea de la evolución de las especies. ¿Dónde se puede aplicar la inteligencia artificial? En la medicina, en las muchas investigaciones que hay en medicina para cura de cáncer y otras enfermedades, en los autos autónomos que ya están funcionando actualmente en los países desarrollados, en la banca con el machine learning para saber cuáles de los clientes o detectar fraudes de clientes o amenazas de fraude, por ejemplo, correo electrónico fraudulentos, en la agricultura para optimizar los cultivos, para
poder obtener una mejor técnica de cultivo. Y en la educación también se puede aprovechar el tema de inteligencia artificial. Entonces son los lugares donde se puede aprender. Bueno, este último que dice la ética y los riesgos de desarrollar inteligencia artificial. De acuerdo a esto hay muchos temas por hablar, pero nada más que es como para un foro, para comentar el tema. Es sobre lo que pretende la ética y de lo que dicen que, por ejemplo, la inteligencia artificial le va a dejar sin trabajo a muchas personas. Entonces las personas podrían perder su trabajo porque muchas de las automatizaciones pueden ser suplidas por la máquina. Por ejemplo, si los chatbots o los bots eh, son mejores, entonces pueden suplir eso a las secretarias y las llamadas telefónicas. Entonces todo eso, esas personas que trabajaban o en la automatización industrial con el tema de los robots, todas esas personas que hacían trabajos manuales pueden dejar de hacer, pueden dejar de trabajar. Entonces eso es algo ético. O que también eh, se creen robots para la guerra, entonces es también algo ético. Y ahí ven una lista de las cosas que pueden o no ser con respecto a la ética, que pueden o no tener ciertas implicancias con respecto a la ética. Entonces se juega mucho con el tema de eso, especialmente con quitarles trabajo a las personas y con el tema de que las máquinas nos van a dominar y van a conquistar el mundo, como se ve en las películas. Esos son un poco los temas que están siempre en debate con respecto a la ética. Bueno, ¿y cómo yo programo? ¿Cómo yo programo fácilmente? Ya me dijeron, hay mucha matemática, hay muchos algoritmos raros. Bueno, ¿y qué hago entonces? Y si yo no soy especial, no tengo un PhD, no sé. Entonces, existe una ayuda que son los frameworks, que si ustedes ya programaban en Java o en otros lenguajes, se van a dar cuenta que son librerías. Gracias a esas librerías yo puedo manipular ciertas cosas fácilmente y sin entrar mucho en detalle de cómo se hacen internamente. Es decir, que yo, por ejemplo, puedo llamar a una función que diga manipular objetos y se va a manipular el objeto de algún robot. O puedo decirle con TensorFlow que clasifique perros y gatos. TensorFlow es una buena herramienta. Acá está. TensorFlow es una buena herramienta. Y le puedo decir que clasifique perros y gatos y que me haga Machine Learning y Deep Learning. Todo eso en un solo paquete, con el paquete de TensorFlow. Y yo solamente llamo a esas librerías. Entonces, yo programador normal no tengo que saber gran cosa, nada más que leer las librerías que tiene el TensorFlow, ir mirando sus ejemplos y practicando. Entonces, eso vamos a ver. Yo les voy a mostrar, no sé si en este semestre o en el otro voy a ver. De todas formas, hay un grupo que no les mostré todavía y voy a ver cómo les hago. Así, hay unos cuadernos de Google que es el Google Colab y ahí les voy a poner esas informaciones y les voy a compartir para que vean cómo funciona el TensorFlow. O la parte de OpenCV, que es la parte de reconocimiento faciales o de objetos. Entonces, hay librerías que se usan para Deep Learning, Machine Learning y otras ciencias. Una de ellas, TensorFlow, es el framework desarrollado por Google, por eso tiene su importancia. El otro es, por ejemplo, PyTorch, que es un framework de Deep Learning utilizado en Python y con el apoyo de Facebook. El TensorFlow también se hace con Python. Caffe es un framework de Deep Learning también. CNTK es un conjunto de herramientas desarrollado por Microsoft. Theano es una librería en Python que permite definir, optimizar y evaluar expresiones matemáticas involucrando tensores de manera eficiente. Y Deep Learning for Jake, que es una librería de open source para trabajar modelos de Deep Learning. Entonces, para Java este último. Entonces, la mayoría de las herramientas que maneja los frameworks son para Python. Lo que les recomiendo
si es que pueden de repente leer algo o leer información o leer o ver videos, es sobre TensorFlow, que es la tendencia mundial. Esto es lo que está arrasando. Y hasta ahí nuestra clase de hoy. Y nos vemos entonces la próxima clase. Y este último, una de las ramas de mayor crecimiento que se ha beneficiado del boom de la inteligencia artificial es la de los bots. Generar pequeños bots puede tener conversaciones básicas entre usuarios. Es bastante simple. Entonces van a darse cuenta que entre el Machine Learning, Deep Learning y los bots son los que eh, ganan ahora en el tema de inteligencia artificial. Más que las otras tendencias son esas. Deep Learning, Machine Learning, bots y Data Science. Son los que más van a escuchar hoy en día y los que más tienen que prestar atención para una especialización posteriormente. Bueno, entonces eso es todo y